Muy bien, empezamos con lo que denominamos o denominé la grilla en la parte 2 del derecho. Tendremos dos o tres partes conforme nos lleve el tiempo que nos lleve el desarrollo de este ítem, que para nosotros es el segundo fundamental, el- hacer conocer nuestra propuesta del derecho. Habíamos llegado, previo a las características del derecho, a elaborar una definición, que era la de proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto o el reconocimiento a la dignidad humana. De ahí surgían o se desprendían varias notas. Hablamos de los rasgos eh, universales y permanentes que no pueden faltar de una definición, y ahora vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre las características del derecho, la propuesta como tal. Entonces podemos comenzar con una nota que es la que en el texto aparece como historicidad del derecho. La historicidad del derecho refiere al carácter histórico del del derecho como tal, y marca que el derecho responde a cada situación particular, puntual, en el tiempo y en el espacio, y si del tiempo se trata, cada respuesta dada por el derecho tiene que ver con el problema y la situación o las características del problema, um, con que se haya manifestado en esa situación puntual. ¿Mm? Esto más que nada para desligarlo de una supuesta respuesta que se haya dado en algún momento y válida a partir de allí para todo tiempo y para toda época. ¿Mm? No hay, nosotros no proponemos al hablar del derecho de que ésta consiste en unas respuestas elaboradas en algún momento perdido en el tiempo y que éstas se apliquen de allí en adelante para todas las situaciones. Cada situación, cada contexto histórico tiene sus propias particularidades, y esto se tiene que reflejar en la respuesta del derecho. Sin perjuicio de ello, es cierto afirmar que, si bien hay matices al momento de presentarse problemas que tienen que ser resueltos por el derecho, y en esto están contestes prácticamente todos los filósofos o pensadores que han teorizado sobre el derecho, los problemas del hombre siguen siendo prácticamente los mismos. La diferencia está en la tonalidad, el matiz o el pequeño agregado con el que se puede presentar algún problema en la historia, pero es muy difícil que aparezcan problemas o que después de un cierto paso del tiempo aparezcan cuestiones que no se pudieron imaginar nunca, o completamente inéditas. No lo descarto, pero la historia demuestra que esto pasa muy pocas veces. Tal vez sí es cierto exacerbado en los últimos siglos con la aparición de la ciencia y de la técnica, pero en definitiva el problema de fondo sigue siendo el que se formularon por primera vez los antiguos hombres antes del periodo filosófico o a partir del periodo filosófico. La respuesta que va a dar el derecho en consecuencia puede tener, seguramente vaya a tener un matiz diferente aun cuando el problema sea el mismo. Más allá de esto, más allá de que el derecho responde en función de su situación, del carácter situado que tiene el ser humano al problema en el contexto en que se le aparece, es cierto que, como dice el texto, como dice en el texto Héctor, es posible encontrar como una especie de hilo conductor las respuestas a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es ese hilo conductor? Ese hilo conductor es la respuesta moral dada al problema en cuestión. Y los matices y las diferencias pueden percibirse claramente o se van a percibir claramente en función
de la evolución, de la que hicimos alguna mención y vamos a hablar enseguida, de la evolución que ha tenido el hombre a lo largo de la historia. Entonces, ante un problema viejo que aparezca como nuevo por un matiz diferente, la respuesta tal vez tenga que ayornarse, acomodarse. Pero el hilo conductor, el núcleo de la respuesta va a ser siempre esa exigencia moral de respeto a la dignidad humana. Por eso decimos marcadamente que el derecho es histórico y de alguna forma nos distanciamos de las lecturas clásicas o algunas lecturas clásicas o tradicionales del denominado derecho natural, que suponen la existencia de respuestas uniformes para todas las épocas y para todos los momentos. Nosotros por supuesto, nos alejamos de esta perspectiva, de esta lectura. Con respecto al otro rasgo que sigue en el texto, es el de la evolución y la permanencia. Dice Héctor en el texto que otra de las notas del derecho es evolución y permanencia. Intentemos explicar esto que en principio parece como paradójico, como contradictorio. Hablar al mismo tiempo de evolución y de permanencia. A simple vista son términos que se contraponen. ¿Cómo se explica esta contraposición? ¿Cómo la explica Héctor en el texto? Empecemos por definir cada una de las posibilidades. Él en primer lugar habla de evolución, que era lo que de alguna manera estábamos haciendo referencia como parte de la historicidad. ¿Qué tipo de evolución? Estamos claramente hablando de una evolución moral. No estamos hablando de una evolución que estaría ligada a cuestiones o criterios científicos, el progreso de la ciencia, el progreso de la técnica. Estamos hablando claramente de una evolución moral. La evolución moral que es clara y se ve si hacemos un corte o si retrocedemos, como el derecho ha ido modificando a través de sus reglas determinadas situaciones que daba a determinados problemas puntuales. Esto implicó una evolución. ¿Qué implica evolucionar moralmente hablando? En una nota del texto, Negri dice que si bien los valores morales son objetivos y absolutos, el derecho comienza o principia en esa idea moral de reconocimiento a la dignidad humana. Su desvelamiento ha sido progresivo en el tiempo, lento en el tiempo. Cuando analizamos en la clase anterior con motivo del elemento moralidad o pertenencia al orden de lo moral, esto lo vemos claramente, lo podemos remarcar, lo vemos claramente en algunas situaciones puntuales como la esclavitud. El ejemplo casa de una manera impecable. No hubo una modificación en el valor que pudiera haber implicado que se viese como justo la esclavitud en algún momento y después el valor mutase y viese como injusto la misma situación que antes consagraba o consideraba válida. Lo que hubo simplemente, y este es un dato que hay que entender o empezar a incorporar porque va a reaparecer después en el tema de la obligatoriedad y las críticas que se pueden hacer a esto, es que lo que se modifica es la percepción de la situación. Y esto a consecuencia de que la conciencia va desvelando ciertas exigencias que en algún momento no tenía.
También habíamos hecho referencia, y lo retomamos ahora en la clase anterior, que estos avances pueden detenerse en el tiempo. Lo que no es posible es volver a etapas anteriores. Los logros, las conquistas que hemos tenido en plano de evolución moral ya no pueden eliminarse, pero sí, y esto no es una respuesta que pueda darse aquí y ahora, podría llegar a producirse un estancamiento o no en la evolución moral. Lo que nunca puede pasar es que se pierdan esas percepciones. Por lo tanto, si hablamos de evolución, esto necesariamente va a significar que el derecho tenga que hacerse eco de estas modificaciones. Cada vez que se produzca una evolución moral, hay que decirlo claramente, esto no es algo de todos los días. Las modificaciones que uno puede percibir si han dado en la historia de la humanidad son lentas. En el momento en que esto se produzca, necesariamente el derecho tiene que receptar a través de sus fórmulas estos cambios. Pero insisto, cuidado, estos cambios no implican borrar, modificar, eliminar de hecho lo anterior, sino que apoyándonos en lo válido del anterior, incorporamos lo nuevo, necesariamente en función de la evolución, y ayornamos la fórmula de derecho a las situaciones actuales o a las nuevas situaciones que genera esta necesidad de cambio. Por eso hay que remarcar y reiterar algo importantísimo en el derecho. En el derecho no tiene, lo dice Ingrid tajantemente, no tiene cabida lo nuevo, lo improvisado, lo transitorio. Esto entonces por el lado de la evolución. Así explicaríamos a qué nos referimos cuando hablamos de evolución. Por otro lado está la exigencia de permanencia del derecho. ¿A qué está ligada la exigencia de permanencia? Está ligada a la posibilidad de que el derecho aparezca como una propuesta confiable, es decir, la propia condición humana indica que nosotros nos sentimos confiados, podemos proyectar, estamos tranquilos sobre cómo van a resolverse las cuestiones o cómo pueden resolverse en la medida en que haya estabilidad, cierta estabilidad en la respuesta. Entonces, si la situación y las reglas marcan esta estabilidad, lo que generan es confianza en el ser humano. ¿Por qué? Porque va de la mano con una de las necesidades del hombre, que es la posibilidad de prever, la previsibilidad. La previsibilidad viene de la mano de la permanencia. Cuando se habla de reglas de juego, y se habla de reglas de juego, que las reglas de juego permanezcan, porque entonces sabemos cómo jugar. El que se incorpora sabe cómo jugar y a qué puede atenerse, y sabemos qué podemos esperar, qué podemos conseguir y qué no. No hay algo si hay algo que puede minar la confianza y la credibilidad en el derecho o en un sistema jurídico, es la modificación permanente y constante de sus disposiciones, de sus reglas. Esto lamentablemente es un fenómeno que se ha venido dando en los últimos siglos. Propio Negri lo reconoce en un trabajo al hablar de la ley y marca algo que no se le escapa a nadie. Tiene una explicación, y que es la incesante elaboración legislativa de leyes, el incesante cambio de las reglas, porque el enfoque que se hace al elaborar la regla es un enfoque meramente provisional. Toda situación, él lo dice, y en esto tiene razón,
toda situación, por más apremiante y urgente que parezca, tiene que ir de la mano de una respuesta razonada, razonable, lenta, madurada, que es precisamente un déficit en la legislación que tenemos. Entonces, como respondemos a los problemas del momento con respuestas del momento, aparece lo que un autor francés, ya en la época de la codificación, al poco tiempo de la codificación, un autor francés, Ripert, que suele estudiar, o al menos estudiaba como uno de los autores clásicos en derecho civil, sostenía que era el fenómeno de la inflación legislativa. La inflación legislativa se explica precisamente por esto. La improvisación hace que mañana tenga que modificarlo, tenga que cambiar esto, que a su vez entra en colisión con algo que también ya se dictó anteriormente, lo que exige una nueva ley rectificatoria, ampliatoria, modificatoria. Así, en este juego de improvisación aumenta perceptible y a veces imperceptiblemente a lo largo del tiempo la cantidad de leyes, lo que después genera un atolladero formidable, y esto se ve claramente en uno de los operadores jurídicos, que es el que por excelencia se maneja o trabaja con la ley, que es el juez. Este fenómeno de la inflación legislativa tiene que ver con la aparición del Estado de Derecho, el Estado de Derecho legal, que aparece con la conformación del Estado-Nación, el derecho moderno, y la utilización de la ley como producto de la voluntad del Estado para cuestiones de gobernabilidad. Esto ha llevado, esta es una de las explicaciones a las que ha llevado el fenómeno de la inflación legislativa. Esto vulnera, por supuesto, la estabilidad, la permanencia. Tenemos entonces, por un lado, evolución y permanencia. ¿Cómo se explicaría la contraposición? Por un lado, estamos diciendo, abogamos por la necesidad de modificación del derecho. Por el otro lado, abogamos por la necesidad de estabilidad o permanencia a fuerza de perder confianza y credibilidad. Carlos, Sí. Carlos, discúlpame, recién se cortó un poco cuando estabas hablando. Si podés repetir lo último que estabas diciendo. Sí, estaba hablando de la exigencia de la permanencia. Se ve de alguna manera minada por la inflación legislativa. ¿Por qué? Porque la aparición del Estado moderno, el denominado Estado de Derecho Legal, y uno de sus correlatos, que es la elaboración de la ley por parte de la voluntad del Estado, necesariamente llevó a que la ley del Estado se convierta en un instrumento de gobierno, de gobernabilidad. Fenómeno nuevo, cosa que no había ocurrido con anterioridad en siglos anteriores. Entonces, necesariamente, como el gobierno y la administración son dinámicos, aleatorios, improvisados, juegan permanentemente con lo que aparece, con lo novedoso, es cierto que si las leyes se utilizan para esto, necesariamente como resultado de la improvisación o de la necesidad de dar respuesta a las políticas, es que aparece la enorme cantidad de leyes con las que vive el hombre contemporáneo. ¿Cómo conjugamos estas dos necesidades? Decimos, por un lado, que evolucione. Si evoluciona, tiene que cambiar. Por otro lado, que sea permanente, estable, para generar confianza. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, esto es de alguna manera sencillo. Dice el texto, en esa dialéctica de evolución, de modificación y de permanencia, se resuelve la historia del derecho. Diríamos,
No hay conflicto en esto. Si uno hiciese un corte a lo largo del tiempo, diría, en un periodo muy largo de tiempo, diría que tal vez pueden percibirse cambios o modificaciones en el derecho. En cambio, si hacemos un corte en un breve periodo de tiempo, digo breve periodo de tiempo, bueno, ahora habría más excepciones, pero si se quiere en 50 o 100 años, tal vez lo que podríamos encontrar es cierta estabilidad o una permanencia y una estabilidad marcada. Y aclaro esto, porque, cuidado, no estamos hablando de evolución en el derecho cuando aparecen leyes nuevas o leyes o se cambian soluciones ya existentes. Esto no necesariamente tiene que implicar una evolución. La evolución, para que se dé, tiene que ser una evolución desde el punto de vista moral, que justifique el cambio de la legislación. Cuidado, el cambio de la legislación, que es perceptible, no implica que este cambio se dé por una necesidad de evolución moral. Ya explicamos el porqué de tanto cambio, la improvisación, los errores en las leyes anteriores, la superación de los errores, el parche a leyes anteriores. Esto no tiene nada que ver con una evolución moral. Es el resultado de un uso o una utilización de la legislación que tal vez no debería ser o tener estas características. Cuando hay un verdadero cambio moral o una percepción, vayamos a un ejemplo remanido, pero no por remanido superado, pero quiero decir, donde se notaría esto, cuando desvelamos que las reglas del derecho son aplicables tanto a los varones como a las mujeres, porque se habían aplicado exclusivamente para los varones, este desvelamiento, esta evolución que implicaba era algo que estaba desde siempre, varones y mujeres están en un mismo pie de igualdad, pero demoramos siglos para desvelar este dato. Ahí se justifica, como de hecho ocurrió, que se modifique la legislación vigente y entonces lentamente se le empiece a dar cabida en las reglas de derecho a la mujer. Entonces acá sí está justificado, o sí se justificó ese cambio y esa modificación en las reglas, lo que no necesariamente implicó poner ipso facto en un pie de igualdad inmediatamente, digo inmediatamente, aunque esto lleva más de 2 o 3 siglos, a la mujer en la misma situación que el varón, pero sí, por lo menos se tradujo en un cambio en las reglas. Entonces, sería como una especie, en algún momento recuerdo haber ejemplificado esto como si se tratase de algún electrocardiograma, por ejemplo, que uno lo ve que en situaciones puntuales la línea de trazo horizontal se mantiene. En algún momento sube, va hacia arriba, en trazo vertical. Esto podría ser asimilable a un momento de evolución, pero rápidamente y con el tiempo lo nuevo se convierte en lo estable. Ese cambio, esa evolución dejó de ser lo que era para convertirse en algo que se mantiene hasta la nueva subida o el nuevo pico. Así se explicarían entonces la complementariedad entre evolución y permanencia del derecho. Después tenemos otro rasgo que es la universalidad del derecho. Tenemos acá que no confundir cuando hablamos de que el derecho es una propuesta universal con una nota importante, pero más que nada de la formulación del derecho, que es la generalidad. La universalidad implica que la propuesta
del respeto a la dignidad humana abarca a todos los habitantes, hoy diríamos abarca a todos los habitantes del planeta. Eso implica universalidad. Claro, la universalidad, también como en el caso de la percepción de la igualdad de condiciones varón-mujer, mujer-varón, debió atravesar por muchos siglos donde esta idea no era aceptada. Ya lo marcamos respecto de otro tema y lo vimos cuando analizamos las lecturas totalizantes. El gran enemigo de la universalidad durante muchos siglos fue el espíritu de grupo. Aclaro, la conciencia de lo grupal todavía sigue siendo un enemigo importante para el derecho, no ha desaparecido como tal. Es como dice Cohen en su fundamento de filosofía del derecho, el espíritu de grupo puede reaparecer, puede resurgir y siempre, sobre todo si aparece de manera ideológica o ideologizado un enemigo para el derecho. ¿Por qué? Porque pone en tela de juicio lo que marca la universalidad, es decir, la toma de conciencia de mi dignidad y al mismo tiempo la toma de conciencia de la dignidad de todos nosotros. Esto es lo que pone en tela de juicio las lecturas ideologizantes actuales, por ejemplo, cuando retroceden al espíritu de grupo, lo que implica la justificación del sacrificio de uno o más personas en aras de un fin o de una finalidad abstracta. Entonces, ahí se pone en riesgo esta idea de universalidad. Y decían, no, la universalidad no puede confundirse con la generalidad. Cuando hablamos de que el derecho era un proyecto a nivel genérico, con la generalidad lo que estamos diciendo es que el derecho positivo, cuya validez tiene que ver con la soberanía del Estado en el cual se encuentra vigente, se presenta como general porque abarca un número indefinido de casos dentro de ese Estado-nación y sus destinatarios no tienen nombre y apellido. Por lo tanto, cualquiera puede ser alcanzado por el derecho positivo en ese Estado-nación cuyo límite tiene que ver con la soberanía territorial en la medida que quede incluso o quede incluido en el supuesto de hecho, el supuesto fáctico genérico. Esto es la generalidad. Fíjense que hay una diferencia importante porque puede ser que en algún Estado-nación algo que tenga que ver con una propuesta universal de derecho de reconocimiento de la dignidad de todos los iguales se choque porque el derecho positivo de ese Estado-nación tal vez no esté previsto. Sí sea general el derecho positivo del ordenamiento jurídico de ese Estado-nación, sí sea general, pero en ese universo de sujetos que están incluidos, sin nombre y apellido, pueden estar excluidos muchos de esto. Entonces, la universalidad no se emparenta con la generalidad. También tuvo un reconocimiento importantísimo la propuesta universal con las declaraciones de los derechos humanos existentes en los últimos años, 50 o 100 años atrás. Esto lo deben haber estudiado, no sé si tienen alguna materia, no sé si específicamente hay una materia como derechos humanos en la currícula, bueno, que lo hay en otras facultades, pero los derechos humanos son conocidos, son estudiados. Uno de los hitos de la universalidad es precisamente la aparición de los derechos humanos como tal, que muchas veces colisiona, y es curioso en los últimos tiempos cómo pueden llegar a colisionar. Celoso de la soberanía, un Estado puede poner en crisis algunas declaraciones de derechos humanos. Por ejemplo, a veces hay una resistencia por parte de los tribunales foráneos en utilizar declaraciones de derechos
humanos que tienen el mismo valor que la propia Constitución. Incluso nosotros formalmente aceptamos que valga lo mismo que vale la Constitución si es que están incorporados como tal en el texto. Y por supuesto han sido refrendados y no han sido rechazados. Y hay a veces como una especie de reticencia en los tribunales a la aplicación. Tal vez por un supuesto prejuicio de que habría como una especie de subordinación del derecho positivo de un país a reglas que tienen un carácter ecuménico. Sin embargo, hoy está, por suerte, para la salud de una democracia y un Estado constitucional de derecho, progresando lo que se llama el control de convencionalidad. Es decir, se les está exigiendo a los jueces que al dictar sus sentencias tengan en cuenta las convenciones de derechos humanos, porque muchas veces estos pueden decidir un fallo en un sentido o en otro. Entonces se les dice, cuidado, porque el dictado de una sentencia no está atado exclusivamente a las normas vigentes del derecho positivo en el que ustedes están inmersos, incluida la Constitución. Hay otras normas muy importantes que pueden decidir en uno u otro sentido el fallo y la jurisprudencia que corresponden con convenciones de derechos humanos ya existentes y refrendadas por nuestro país. Este control de convencionalidad se venía a sumar a lo que se llama el control de constitucionalidad. No solo hay que tener en cuenta la Constitución Nacional, sino las convenciones de derechos humanos. Las dos son operativas para resolver un caso concreto. Entonces, esto en punto a la universalidad del derecho. Tenemos, por último, la nota, tal vez la nota más importante o la característica más importante del derecho, que es la obligatoriedad. Esta es hay que detenerse sobre esto porque tal vez sea la nota más importante y sea la respuesta que haya que dar o algo en el que haya que bucear minuciosamente, porque es una de las características, una de las notas, diría, más dejadas de lado, sobre todo desde la modernidad para acá. Y algunos autores, con razón, llegan a decir lo siguiente: si el derecho no puede defenderse o justificarse en función de argumentar claramente dónde radica su obligatoriedad, no tenemos nada. Quiero decir, estos autores reflejan la idea de que si yo no puedo justificar la obligatoriedad del derecho, no tengo derecho. Tengo otra cosa, no derecho. Tengo sistemas de otro tipo, básicamente sistemas o estructuras de poder. Tengo sistemas jurídicos que no se corresponden con el derecho. Tengo ordenamientos jurídicos que no se corresponden con el derecho. Y es un problema porque más allá que las teorías formalistas o formalizantes originadas en los siglos XVIII y XIX hayan tratado de ignorar el problema, ha habido generalmente dos tipos de respuestas. Algunos que niegan que la obligatoriedad entendida en términos de carácter vinculante sea necesario traerla a la discusión porque estamos hablando de la exigencia fuerte de índole moral. Esto es una discusión
sin sentido. Y por otro lado han intentado, si bien no confrontar con esto, porque después han sido refutadas, de alguna manera desligarse diciendo que en realidad es cierto, puede hablarse de exigencias morales, pero que esto correspondería a su estudio, correspondería a otras disciplinas. No necesariamente o definitivamente no a la disciplina jurídica. Alguno o alguien de mucho renombre ha dicho, y es una cuestión que tiene que ver con la política, con la ideología, con la política legislativa, con la sociología, no tiene que ver con lo jurídico. En consecuencia, desplazan la cuestión, que es importantísimo, supuestamente, al ámbito de otras discusiones que no tienen que ver con el derecho. ¿En mor o en afán de qué? En mor o en afán de pureza. Pero el problema necesariamente, o la cuestión necesariamente vuelve a reaparecer. No así porque lo ocultemos, no le sepamos dar una explicación, la ignoremos o la derivemos a otras disciplinas, el problema o la cuestión de la obligatoriedad vuelve a aparecer. Y ha puesto en jaque, esta cuestión ha puesto en jaque y lo sigue poniendo a las lecturas tradicionales, positivistas y formalizantes. Las ha puesto en jaque porque es algo que no pueden, con sus propios arsenales conceptuales o argumentos, con su punto de partida, es algo que no pueden responder. Ahora, si no pueden responderlo, no sabemos de qué están hablando. Veamos entonces de qué manera se plantea este problema y por qué es imperioso o necesario investigarlo. Sobre todo desde el plano del jurista, del operador, diría del abogado, para ponerlo en términos más, si se quiere, más simples. ¿Por qué? Porque y acá hay un déficit muy marcado en la formación. Ha habido un déficit muy marcado en la formación de los abogados, pero déficit muy marcado en función del tipo de enseñanza del derecho que se ha instalado desde el momento en que se configuraron los estados-naciones, los estados modernos, con toda la serie de fenómenos que se dieron en la modernidad. Y esto llevó como resultado a la formación del abogado clásicamente enciclopedista, es decir, la creencia de que en la formación de un abogado lo que tiene que estar presente es, por supuesto, el Estado de Derecho legal, las leyes, y las leyes en sus corporizaciones, es decir, los códigos. La formación de un abogado se tiene que limitar exclusivamente al conocimiento de todos los códigos, por eso se habla de un conocimiento enciclopédico. Cuanto más leyes se conozcan, mejor preparado, formado va a estar. Por eso en las típicas, en las tradicionales currículas, que a veces hay que leer en profundidad, porque no necesariamente el cambio en la denominación implica el cambio en la estructura de la currícula. Cuando clásicamente materias como Introducción al Derecho reflejaban esto, ¿por qué? Porque se hacía todo un estudio pormenorizado de cada tema del derecho. Hay un micrófono abierto, por favor. Bueno, disculpen un micrófono que se abrió. Retomo la idea entonces, les decía, en las currículas lo que se estudiaba era ya al comienzo de la carrera, dividido en materias, todas las materias codificadas, es decir, una explicación del derecho civil, del código comercial, del código penal,
en la idea de que el aprendizaje tenía que consistir en la incorporación y la memorización de estos textos, porque estos textos conformaban el corpus del derecho positivo del ordenamiento jurídico. Esto lo llevó, por ejemplo, a decir a algunos filósofos del derecho como Luypen, que esto es como el manejo, como los electricistas que trabajan con la energía eléctrica pero no saben qué es la electricidad. O con una imagen que a mí me pareció muy clara de un autor muy joven, un filósofo español, Avellán, que dice, conocen las leyes a la perfección, conocen su funcionamiento, pero no lo comprenden. Este es precisamente el riesgo, y el riesgo no potencial, riesgo que ya se ha dado. El derecho no consiste en el aprendizaje de leyes, de procedimientos, de forma, de fondo, su manejo, su utilización, porque esto puede indicar en última instancia el uso o la referencia a una técnica, pero es como los electricistas, nos estamos manejando con cables eléctricos, pero no sabemos qué es la electricidad. Y Avellán dice, lo conocemos las leyes, cómo funcionan, pero no comprendemos el derecho. Esto es lo que no puede ocurrir, porque además, si esto ocurre, y aquí es donde se va a presentar, que de hecho creo que ocurre, aquí se va a presentar el grave problema, que muchas veces no se ve. Porque, ¿qué significa obligatoriedad? La palabra también es utilizada muchas veces, hay otra palabra que se utiliza muchas veces como obligatoriedad, como obligatorio, que es normatividad. Normatividad es la palabra anglosajona. En la cultura anglosajona, el término normatividad refiere a lo mismo que queremos decir nosotros con obligatoriedad. ¿Y qué significa? Que el derecho aparece como algo que debe realizarse. Es un deber en su su más prístina expresión. Estar obligado significa tener un deber. Ahora, yo tengo que explicar, tengo que justificar, fundamentar la existencia de este deber, de esta exigencia. Si yo no fundamento la exigencia, de dónde brota, de dónde surge, en qué consiste este deber, en consecuencia, si no consigo hacerlo, no tengo nada, tengo una serie de hechos. Por ejemplo, esta es la lectura positivista. La lectura positivista dice que el derecho puede explicarse porque es una suma de hechos sociales que terminan en la reglamentación, en la conformación del ordenamiento jurídico, y allí se agote la idea. Lo que tenemos es simplemente hechos. Hay lo que se llama, existe lo que se llama la falacia naturalista. La falacia naturalista quiere decir que tanto lógicamente como éticamente yo no puedo derivar juicios de deber de proposiciones del ser. De una proposición descriptiva o explicativa no puedo derivar como cierre una proposición normativa. Esto es lo que se llama, quien hace esto incurre en la falacia naturalista de proposiciones de ser. Hace mucho frío, está nublado, el piso es duro, no puedo derivar proposiciones de deber ser, como vamos a imaginar una, porque en realidad tiene que ver con comportamientos humanos. El día está muy lindo, descripción no puedo derivar, no debe llover, porque acá hay un problema lógico en el razonamiento, no puedo sacar una conclusión normativa de una proposición descriptiva. Acá está, este es el problema del positivismo, de las lecturas positivistas,
de las lecturas formalizantes. Pretenden extraer una exigencia de deber de proposiciones descriptivas, porque ellos dicen que el derecho puede reducirse a ser un conjunto de hechos sociales, complejos, institucionales, como pueden ser, por ejemplo, la deliberación sobre un proyecto de ley, que es un hecho, son hechos institucionales, como puede ser la elaboración del proyecto y la promulgación, que son hechos, aun cuando sean hechos institucionales. Ahora, nos vamos a encontrar con un problema en función de la falacia. Yo quiero que esa ley tenga carácter normativo, que obligue. Ahora, en estas condiciones, si a toda esta descripción de hechos que nos permiten formular una ley no justificamos cómo un deber aparece en la ley, entonces esto no tiene operatividad, no puede obligar. Vamos a ver cómo, por supuesto, intentan resolver o responder a este problema, pero quiero que quede claro, quiero que esto se entienda, lo mismo que el juez. Cuando un juez dicta una sentencia, esa sentencia implica que tiene que ser cumplida, se genera un deber que va más allá de que se le mande la policía o no para que alguien la cumpla. La sentencia misma tiene que estar fundamentada o justificada más allá de la ley. Ahora, si el juez lo único que hace, o de hecho se suponía que hacía para la doctrina tradicional moderna, simplemente dictar un fallo que se basaba o apoyaba en una ley que también tenía características fácticas, entonces esa sentencia no es una sentencia que genere una obligación o un deber. Dicho de otra manera, y esto lo vamos a proponer, lo estamos proponiendo como punto de partida, como tesis, no hay un deber genuino que sea jurídico. Los deberes jurídicos son genuinos porque precisamente tienen un componente o un elemento valorativo que es lo que le transmite la exigibilidad. Vamos a ir entonces a partir de estas tres ideas que son esenciales, intentar justificarlo. Defender la obligatoriedad del derecho. Fíjense que el tema es importante porque ¿qué opciones tengo si yo no justifico el carácter obligatorio del derecho? ¿Qué opción me quedaría? La opción tradicional o la respuesta tradicional dada por las lecturas formalizantes, que dicen que lo que genera el deber de obediencia de la norma está en función de que es dictada por la autoridad soberana, por la autoridad normativa. Como decía Hobbes, la autoridad y no la verdad son los que hacen la ley. Si somos conscientes de esto, si entendemos esto, habremos dado paso inmediatamente al poder y a la fuerza como único elemento que posibilitaría o explicaría, entrecomillado, la obligatoriedad del derecho. Lo repito, lo remarco porque es esencial. Dice Hobbes, un autor, un pensador, un filósofo de la Ilustración, y después de ahí todos los íconos de las lecturas positivantes o formalizantes, John Austin, inglés, Hart, inglés, Kelsen, y sucesivamente. Dicen, la autoridad, en este caso Hobbes está hablando de la autoridad del príncipe, del soberano, no la verdad hace la ley. Y John Austin dice, tal vez el filósofo del derecho más importante originalmente hablando, él dice, ¿qué es la ley o el derecho sino mandatos u órdenes que en última instancia dicta el soberano en función de lo que su voluntad decide? Y acá también hay que indicar que soberano no estamos hablando exclusivamente del rey, del detentador político, estaríamos hablando también en términos de, si se quiere, por ejemplo, una asamblea parlamentaria, un poder legislativo.
La cantidad, el nombre no modifica, ni le quitan ni le agregan nada a esta falta de fundamentación. Entonces, retomo. Dice John Austin, ¿qué es el derecho? El derecho es una serie de mandatos subórdenes que dicta el soberano en ejercicio de su voluntad, acompañado de sanciones coactivas que infligen o son la amenaza de infligir un dolor si esto no se cumplimenta. Esta es la otra alternativa. Ahora, si optamos por aceptar esta alternativa, que de hecho es la alternativa a la que directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, dejemos lugar a dudas, que va de la mano de una enseñanza enciclopédica del derecho. La enseñanza enciclopédica del derecho ha ido de la mano de esta lectura. Dejemos la duda, consciente o inconscientemente, diría, el derecho pierde su dignidad. Le dice Héctor en una de las páginas, el derecho pierde completamente su dignidad cuando recurre, cuando se asocia exclusivamente para que sus normas sean exigibles, recurrir a la coacción. Y en algún otro momento se dijo, aún si fuese posible que el ser humano laborara por el bien común en función de hacerlo a través de la amenaza o de la coacción, esto implicaría haber perdido completamente su dignidad. Acá está la importancia de la obligatoriedad del derecho, de entender por qué es obligatorio el derecho. Este problema nos va a llevar a algo que voy a contar más adelante, también muy detenidamente, que es el problema de confundir, la confusión que se va a dar entre el derecho y otros órdenes. Y esto en el aprendizaje del derecho es esencial. No podemos confundir el poder con el derecho. Son dos fenómenos completamente diferentes. Ahora, esta confusión, adelanto simplemente, que no es el resultado de una mala inteligibilidad, de poca inteligencia, sino que es el resultado de una confusión de la que quien incurre en ella no llega a ser consciente, casi siempre, lleva a formular o a investigar o a sacar conclusiones sobre el fenómeno que se está analizando completamente erróneas o distorsionadas, que a su vez, si se transmiten, son aprendidas sin saber lo que las recepta, también de una manera completamente errónea o equivocada. Si me estoy formando en derecho y si mis herramientas conceptuales no son todavía lo suficientemente fuertes o hábiles para darme cuenta que si la opción que se me transmite al enseñarme derecho es, si se habla de la obligatoriedad, que esto implica que alguien tiene que obedecer la ley porque es dictada por un soberano a través de su voluntad y acompañada de sanciones, entonces lo que estoy aprendiendo no tiene nada que ver con el derecho. Estoy aprendiendo otra cosa, lamentablemente. Se puede hablar, y esto puedo afirmarlo también en tiempo verbal, hacia atrás, ahora y hacia el futuro. Y en consecuencia, no saber lo que sea el derecho. Sí podré saber lo que es un ordenamiento jurídico o un sistema jurídico, pero tal vez, y aunque uno no pueda demostrar, a veces es bastante difícil demostrar la gravedad de lo mismo con algún argumento, pero un filósofo, uno de los mejores filósofos del derecho actual, español, Juan Carlos Bayón, dice algo importante. Él dice lo siguiente relacionado con esto. Dice, puede darse
o se da la paradoja de la autoridad. ¿Cuál sería la paradoja de la autoridad para Vallón cuando habla o indaga sobre la obligatoriedad del derecho? Y podría ocurrir que si aceptamos que los seres humanos somos seres autónomos, que tenemos capacidad para guiar nuestra vida, decidir por nosotros mismos, esto sería de una manera sencilla explicar lo que es la autonomía, y que nuestra capacidad, nuestra racionalidad, nuestra razonabilidad se juegue en esa posibilidad de decidir por nosotros mismos, estaríamos en un grave problema si las reglas que de hecho existen y que tuviesen que ser seguidas por nosotros, esto sería la idea de heteronomía, aparezcan como heterónomas en función de que las dicta la autoridad, porque normalmente esas reglas nos van a indicar caminos de acción que no son necesariamente los que nosotros podemos considerar como válidos para situaciones puntuales. Fíjense, la paradoja se da en que si el valor de una regla es simplemente dado por la autoridad, el poder de quien la dicta, se puede generar esta paradoja. ¿Y cómo se resolvería? Bueno, diría Vallón, puede haber dos posibilidades: que dice que el hombre haya vivido equivocado y que se haya manejado irracionalmente a lo largo de toda su historia, porque siendo autónomo se regiría por las reglas dictadas por la autoridad simplemente porque las dicta la autoridad o ante la amenaza del castigo, o suponer que esta paradoja se podría resolver de alguna otra manera, pero la paradoja está presente. Si yo digo el derecho que regula comportamientos se apoya exclusivamente en el poder o la fuerza, que sería lo mismo, de quien la dicta en función de las amenazas o castigos con la que viene acompañada, entonces la paradoja de la autoridad está servida. ¿Qué hago? ¿Resuelvo como alguien autónomo o me convierto en irracional? Siendo autónomo, acepto los dictados de otro, que sabemos, los dictados que se apoyan exclusivamente en la voluntad de quien lo hace, sea 1, 25, 50, 100, 1000, 10.000, necesariamente tendrán que ver con el arbitrio de quien lo decide, que puede ser 1, 20, 50, 100 o 1000, y se convierta manifiestamente en heterónoma, porque me aparezca a mí como inaceptable. Sin embargo, voy a estar compelido a obedecerla bajo la amenaza de la sanción, lo que nos haría caer en un absoluto desconocimiento de la responsabilidad moral, de la libertad y de la racionalidad. Bueno, esto es lo que está en juego. No es una cuestión, no es una discusión meramente teórica, es una discusión práctica, porque la manera de entender el derecho se refleja o se reflejó en la elaboración o en la estructuración de los ordenamientos jurídicos. Y la manera de interactuar el ordenamiento jurídico con lo social tiene que ver con este punto de partida. Y además, si los operadores jurídicos, que son los que se forman en derecho, los abogados, nosotros que mañana podemos ser abogados, podemos ser legisladores, podemos ser jueces, también vamos a incrementar desde nuestro aprendizaje o reforzar una idea que tal vez esté equivocada sobre el derecho. Básicamente el derecho positivo. Esta manera equivocada o errónea se va a trasladar mañana, lo que quiero decir es que mañana se va a trasladar, una vez siendo abogado, a mi papel como legislador o a mi papel como juez, por ponerlo de dos maneras diferentes. Entonces, si yo tengo esta idea, voy a seguir reforzando el día de mañana, haciéndolo
siendo legislador, esta misma manera de entender la ley, con lo que seguiremos equivocándonos en su conformación y su elaboración. Si por otro lado soy juez y mi idea del derecho es esta es la que he internalizado en un aprendizaje erróneo equivocado, seguiré suponiendo que un fallo de un juez o una sentencia tiene que ser cumplida por el carácter autoritativo de poder que tiene el juez, no por el significado profundo moral de la sentencia. Tal vez uno pueda dar una respuesta previa a esto diciendo, tal vez no seamos seres autónomos, por lo cual entonces si no somos seres autónomos, lo que implica un menoscabo a la libertad y a nuestra responsabilidad moral, sí sea explicable el hecho de que veamos al derecho como un orden que se basa exclusivamente en mandatos, subórdenes y la amenaza de sanciones de castigo. Pero también este tema abre a cuestiones a mi juicio interesantísimas, que tienen que ver con el cumplimiento del derecho, con el cumplimiento de la ley. A nadie escapa o podría escapar que uno de los graves problemas que tiene el mundo contemporáneo, el hombre contemporáneo, y las sociedades contemporáneas, en algunos casos, por lo menos la nuestra, puntualmente, no la única, pero sí puntualmente, es lo que un gran filósofo del derecho argentino que se llamó Carlos Santiago Bonino denominaba como un país al margen de la ley. Lo que él quería reflejar era el fenómeno del incumplimiento, de la desobediencia de las reglas, de las normas. Él trataba de investigar el por qué un país como el nuestro, culturalmente hablando, se maneja o tiene como una línea de continuidad el incumplimiento de la ley, la desobediencia, en varios niveles. Podía ser la transgresión de la ley o de las normas directamente, que es lo más fuerte, lo más frecuente, lo que más se nota, u otro tipo de incumplimiento menos notorio, pero no por eso, decía Nino, altamente socavante o erosionante del tejido social, que era lo que se llama el free ride, es decir, aquel que apoyándose, los españoles lo llaman el gorrón, es decir, alguien que se aprovecha de una determinada situación, por ejemplo, el ejemplo más típico en criollo, el que se cuelga de la energía eléctrica, aprovecha lo que otro tiene, el pago de la tarifa eléctrica y el servicio de la ley, para engancharse y tener la misma posibilidad que el otro, pero sin pagar un peso. Este es un fenómeno frecuentísimo que en muchos casos, decía Nino con razón, la transgresión a la ley puede generar a veces hasta un reproche muy fuerte, inmediato y simultáneo. Pero el fenómeno del gorrón a veces no genera en la sociedad un reproche, una indignación o una respuesta negativa tan tajante como la anterior. Incluso a veces hasta de alguna manera puede llegar a justificarse, entre comillas, o aceptarse. Y el último ejemplo, clarísimo, altamente erosionante, constante y permanente, es el de las autoexcepciones. El ejemplo de las autoexcepciones. La autoexcepción implica, la norma dice tal cosa, pero bueno, yo ahora por tal motivo no lo cumplo, el incumplimiento es rápido, no se va a notar y no pasa nada. Bueno, las autoexcepciones se ven, lo decía este autor muy claramente, en las culturas, en las reglas del tránsito. La autoexcepción implica, bueno, me pongo en doble fila, total, son 5 minutos, 2 minutos, estoy justificado, tiene que subir mi hijo al auto,
Mientras tanto, 2 minutos que se pone en doble fila en un lugar donde hay de domicilios que tienen garage, implica que le genera un problema al que quiere salir. Atrás de vienen 40 que se ponen, angostan la calle, entorpecen el tránsito. Bueno, este es el ejemplo de las excepciones. A nivel de o estacionar sobre la rampa de discapacitados, el pasar semáforos, diría, para suavizar un poco, el folclore, el enorme folclore de una cultura como la nuestra, que se ve claramente, lamentablemente no se agota allí, también sube hacia reglas más importantes, que se ve clarísimamente en una ciudad o en las ciudades respecto de las reglas de tránsito, que son reglas, que son normas. Bueno, todo esto tiene que ser solucionado o tenemos que buscarle, si se quiere, un motivo, una explicación al hecho de esta anomia de la que hablaba Carlos Santiago Nino. Y una posible explicación, de esta anomia tiene que ver con la mala elaboración o la equivocada elaboración de las reglas, o una idea equivocada del derecho que luego se traduce en las formas en que aparezca. Por decirlo de una manera más tajante, si lo que se me pide es irrazonable, tal vez mi decisión sea un rechazo a esta regla o estas normas. Podría ser uno de los motivos. El otro motivo es si yo quisiera que las reglas se cumpliesen y el motivo por el cual las reglas tuviesen que cumplirse es el ejercicio del poder o de la fuerza, acá hay un problema, acá hay una imposibilidad lógica. Para que un sistema de este tipo funcionara, el control, el poder y la fuerza tendrían que ser constantes en todas las situaciones, en todos los lugares, respecto de todas las personas, y además posteriormente un cumplimiento, un castigo, un control del castigo, lo cual tornaría y torna a un sistema de este tipo lógicamente imposible de realizar. Sin embargo, en las lecturas ideologizantes, lo que se supone es que un sistema jurídico que falla puede dejar de fallar si lo que hacemos es multiplicar los castigos. Si yo no me equivoco, si yo mal no me equivoco, siglo XXI estamos discutiendo el problema del incumplimiento de las reglas, las necesidades que hay que satisfacer en base al derecho, y seguimos discutiendo el tema de la gradación o de la multiplicación del control y del castigo para resolver esto. Si yo no me equivoco, tal vez pueda equivocarme. Este resultado, por eso muchas veces, refiero muchas veces a que los cambios en la legislación, suponer que alguien va a cumplir una regla porque en vez de castigarlo con 100 días de cárcel, lo voy a castigar con 90, y que alguien va a cumplir una regla y todos tienen que cumplir la regla, entonces y esa regla se incumple, a veces se incumple por una cuestión de falta de madurez o no necesariamente de la falta de madurez me puede llevar a transgredir una norma, pero sí una conciencia moral mal edificada por un montón de factores. Entonces, si alguien tiene una piedra con conciencia de que tirando una piedra puede
lastimar a alguien y alguien la tira simplemente por una cuestión de inmadurez, y esto no me gusta, entonces no hagamos responsable no solamente a aquel que tira una piedra con conocimiento y con determinada edad, sino también empecemos a hacerlo aplicable a personas que tengan 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 años. Vayamos bajando la edad para que con esta idea vamos a generar o conseguir un respeto por las reglas y un cumplimiento de las fórmulas. Hace 21 siglos que venimos intentando esto y que el resultado es cada vez peor. Tal vez las variables tengan que ir por otro lado, tal vez tengan que ir por una relectura de lo que el derecho es y significa, volver a las raíces de lo que el derecho es, y a partir de allí intentar modificar el status quo con un derecho planteado o conocido como lo que es. Si no queda como dice en el texto, en algún texto, hay un autor de Casensiches que se pregunta, que no entiende el porqué de la monomanía del tema de la sanción desde el ángulo del jurista. Porque el jurista ha sido formado y ha aprendido un orden que no es el del derecho, falsificado. Le han enseñado un orden que es el del poder. Por eso la obligatoriedad y el intentar evitar la confusión entre poder y derecho son fundamentales. ¿Qué solución podemos darle? Vamos a tratar de explicar la obligatoriedad y aquí marcar dos cosas que han estado también sobrevolando, pero que en el contexto son necesarios para entender para entenderlo. El ser humano, en punto a lo que él hace y hacen los demás, tiene dos actitudes. Una es explicar, explicación, explicar lo que pasa, lo que ocurre, lo que ve, lo que acontece, la explicación. La explicación implica sacar a relucir causas que generan un resultado final. Entonces, si yo consigo saber cuáles son las causas que como efecto motivan un resultado final, soy capaz de explicar algo, humanamente hablando. Ahora, los seres humanos tenemos una capacidad más que se agrega a esta, importantísima, que es justificar. La justificación tal vez sea la actividad más importante que el hombre está destinado a hacer y que de hecho intenta hacer. Ahora, para justificar la justificación, y esto tiene que ver con el derecho, lo primero que tenemos que saber es que no se pueden identificar explicación con justificación. Y ese es otro de los grandes déficits de la formación en general y por supuesto de la formación de los abogados. Una cosa es explicar, otra cosa es justificar. Pongamos un ejemplo muy sencillo. En el drama Otelo, la explicación de la muerte de Desdémona por Otelo son los celos, pero los celos son hechos psicológicos, estados psicológicos, hechos. La explicación son los celos. Ahora, falta la otra cuestión. Que los celos, como hecho, como dato psicológico, hayan llevado a Otelo a darle muerte a Desdémona, no justifican este comportamiento. La justificación es otra cosa. Podrá estar justificado o no estar justificado, pero eso lo será apelando a otro tipo de criterios. Estos criterios son los criterios morales o los criterios normativos. ¿Se entiende? Se puede explicar una acción. El problema es que usualmente, como no estamos formados, suponemos que el explicarla ya de por sí la justifica. Vamos a poner ejemplos sencillos. Suponemos que algo está justificado porque la explicación es que se viene dando desde hace mucho tiempo. Esto es frecuentísimo, y lamentablemente
en personas con formación. Y hace 200 años que se hace de esta manera. Esto implica que, además de naturalizarlo y no verlo como negativo, suponemos que porque hace 200 años que está, así debe ser. Falacia naturalista. La explicación de que hace 300 años que algo existe no lleva, bajo ningún punto de vista, su justificación. Esto es algo esencial, y además esencial, debería ser esencial en la formación de un abogado. Claro, entonces ahora me doy cuenta que lo que yo tengo que hacer con el derecho es justificar por qué el derecho se le aparece a alguien con la exigencia de que debe cumplirlo. No puedo explicarlo. Fíjense, vamos al ejemplo del poder. Si el rey manda y el habitante obedece, ¿cuál sería la explicación? La explicación sería el ciudadano, bueno, en realidad no sería el término ciudadano, pero el siervo obedece lo que el rey le dice, entre otros muchos factores, por temor, porque el rey le dice, si no obedeces, si no me das el diezmo, si no me das parte de tu fortuna, te corto la cabeza. Es una explicación, está explicando. Ahora, en la lógica misma del poder, se supone que esta explicación tiene que hacer las veces de justificación. Entonces, seguramente el rey diría, está justificado porque es mi voluntad, y mi voluntad tiene un carácter o tiene un origen divino, en consecuencia tiene que cumplirlo, porque si no estoy habilitado a cortarle la cabeza. Seguimos en el terreno de la explicación, porque el poder es un hecho también, son hechos, la fuerza es un hecho, son hechos. Los hechos, poder y fuerza, no justifican, no están justificados. Yo puedo explicar que el miedo me lleve a cumplir una determinada normativa. Lo que no podía hacer bajo ningún punto de vista es justificar este comportamiento. Por eso en el texto Negri trae a colación una cita importantísima que dice lo siguiente. La fuerza, entrecomillada, de la exigencia del derecho es una exigencia moral, es un vínculo moral. Y citando a Río, un pensador argentino, ninguna otra fuente de exigencia puede explicarse si se trata del derecho. Y él agrega, esto lo han hecho las teorías formalizantes o de poder, han intentado atribuirle a la exigencia del derecho fuentes que no tienen nada que ver, que no son normativas ni que están justificadas. Por ejemplo, la sanción o la amenaza con la fuerza. Si yo le digo a alguien, si no me entrega la cartera, le disparo. En consecuencia, esa persona me tiene que entregar la cartera, porque si no yo le disparo. Está la amenaza de la fuerza, mi voluntad es que me entregue la cartera. Muchos autores se preguntan, este esquema es el mismo esquema que se usa cuando se dice, si tengo que hacer algo y no lo hago, viene la sanción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre si se me pide, se me exige, se me impone que haga algo y si no lo hago está la sanción, con la orden del asaltante que me dice, si no me entrega la cartera le disparo? El mecanismo es exactamente igual. El alivio, la primera respuesta
que después se torna fútil. La rápida salida es que en un caso estaríamos legitimados, el Estado, la estructura estaría legitimada por el monopolio del uso de la fuerza pública. Es exactamente lo mismo que ocurriría con una banda criminal que consigue establecer el terror en un determinado sector, porque su acto de voluntad es cumplido por los comerciantes. ¿El derecho puede ser entendido de esta manera? Esta casi similitud entre la orden de un asaltante, la orden de una banda de criminales y el derecho como tal. Si usted no hace esto, el mismo poder o la fuerza como respuesta a algo que no se hace, ¿pueden ser equiparables? Esto intentó hacerlo Kelsen, nunca pudo diferenciar claramente el poder del derecho, ni ningún otro autor pudo claramente diferenciar el poder del derecho si al derecho se lo entiende con rasgos que son del poder. Ocurre todo lo contrario si vemos como sustancia fundante de la exigencia, en última instancia, el carácter moral de estas disposiciones. Reforzando esto, en otra nota Río dice que ni un hombre, ni muchos hombres, ni la sociedad pueden justificar la imposición de un precepto a alguien determinado. Hacer esto carecería de razón suficiente, claro, porque lo estamos viendo desde el orden del poder. La imposición de un precepto a otro no puede ser justificada. Sí puede ocurrir, como de hecho ocurre, y sí puede de manera distorsionada e ideológica aceptarse, convalidarse, verse como correcto, incluso como natural, pero carece de razón suficiente al momento de tener que ser justificada. Esto es lo que no le puede pasar al derecho. Uno no puede enarbolar un concepto de derecho, una idea de derecho, en donde, preguntado en última instancia, tenga que decir, y en definitiva el derecho es obligatorio porque hay una regla que admite o que supone que todo lo que está por debajo tiene que ser cumplido. ¿Y cuál es esa regla que dice que todo lo que está por debajo es consecuencia de esto tiene que ser cumplido? Porque ella fija criterios de validez, la Constitución. Entonces viene la pregunta necesaria, y la Constitución, que es una regla o ley, ¿de dónde deriva su obligatoriedad, si es que la tuviere? Y entonces acá el teórico formalista, el teórico positivista, no tiene más remedio que, para no caer en una reducción al absurdo o en una espiral hacia arriba de justificaciones infinitas, tener que decir que se presupone que existe una regla que no ha sido dictada por nadie, y que esta regla que no ha sido dictada por nadie es la que convalidaría a la primera Constitución. Esta argumentación, que es la argumentación en la que se han apoyado cientos de teóricos, el sistema jurídico, legisladores y jueces al momento de explicar el derecho, que es la famosa explicación de Kelsen, creo que no resiste demasiados comentarios. Si justificar en última instancia algo implica suponer, tener que suponer, hacer de cuenta, imaginar, fantasear con que hay algo que le da apoyo,
evidentemente es no falta de inteligencia, sino un gravísimo error conceptual al momento de identificar y diferenciar derecho de poder. En esto, a mi criterio, lo vengo sosteniendo desde hace 28 o 29 años, se juega una adecuada comprensión del derecho y en consecuencia la posibilidad de que una sociedad tenga un buen derecho. En esto se juega. Lamentablemente, desde la aparición del Estado moderno, desde la conformación del paradigma del Estado de Derecho legal, Carlos, sí. Discúlpame, se escucha una voz, pero creo que alguien tiene un micrófono abierto. Sí. Se escucha una voz de fondo. Esperame un segundo. Decía entonces, este es el problema de la obligatoriedad. Vamos a ver, porque esto admite, no lo vamos a poder agotar rápidamente si lo queremos analizar a fondo y dar una respuesta acabada al tema. Nosotros decimos que la fuente de la exigibilidad del derecho es lo moral, el mundo de lo moral, el fenómeno de la moralidad. Ahora, lo que tenemos que hacer es precisamente para que la explicación y posterior justificación tenga peso, primero, porque se niega la moralidad, el fenómeno moral se niega, el escepticismo y el relativismo lo niegan o lo discuten. Primero, hacer una fenomenología de lo moral. Hay que arrancar mostrando cómo en la realidad los seres humanos constantemente, permanentemente, valoramos, criticamos, es decir, ejercemos la moralidad. Para allí, después, una vez que tenemos identificado el fenómeno de lo moral, ir a fondo en la búsqueda de sus presupuestos filosóficos. Y en consecuencia, demostrar que las exigencias morales, los valores morales, lo moral son el contenido que le van a permitir al derecho tornarse o convertirse en obligatorio. Esto lo haremos en la clase que viene y después ahí ya tendremos todas las herramientas conceptuales para poder intentar explicar y justificar por qué se confunden poder y derecho y no confundir poder y derecho. Lo vamos a dejar pendiente como derecho 3 para la clase que viene. Vamos a... hoy estamos miércoles... probablemente mañana o el viernes, creo que mi actividad lo va a permitir, vamos a tener un chat de participación voluntaria, como lo hicimos con el primero, participación voluntaria, donde podemos discutir, recuperar algunas ideas, explicar, saldar algunas dudas o cuestiones que les tengan respecto a este tema y de la lectura del material que hemos venido haciendo. Esto puede ser mañana o el viernes, yo lo voy a publicitar en un horario parecido al de la primera vez, 6 de la tarde, y entonces los voy a convocar voluntariamente a que el que tenga dudas, preguntas, objeciones, cuestiones de interpretación de lectura del texto, a que en este chat lo vayamos desenvolviendo como parte, como refuerzo del aprendizaje. Vamos a suspender entonces el tema y vamos a proceder a hacer el sondeo, chicos.